Muy buenas tardes, bienvenidos al Foro Actualización Tributaria para Personas Naturales, organizado por el Banco de Occidente. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y tendré el gusto de acompañarlos en este espacio donde van a aprender todo lo relacionado con este tema de la actualización tributaria. Nuevamente les agradezco por estar conectados. Ya aquí veo muchos mensajes de ustedes que están ya agradecidos por este espacio, por esta oportunidad de aprender más sobre el tema de actualización tributaria. Recuerden que es un foro que organiza el Banco de Occidente. Bien, por acá tenemos algún saludo de Ever López, que nos dice muchas gracias, buenas tardes. Lucía Galvez dice también estamos listos. Isabel Liscano Calderón nos dice muy buenas tardes de la Ciudad Bonita. Muchas gracias por la invitación. También Margarita María, buenas tardes. Nos preguntan si ya inició el foro. Claro que sí. Estamos en este momento dándole apertura al foro de actualización tributaria para personas naturales. Recuerden que vamos a estar de aquí hasta las 7 de la noche. Vamos a tener este espacio donde vamos a escuchar a un conferencista reconocido, donde vamos a adquirir todo este tipo de información y también vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas a través de este chat que nos ofrece la plataforma. Por ahí, por donde me están saludando, por ahí van a poder hacer sus preguntas y van a estarlas recopilando y las vamos a trabajar finalizando la sesión. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Yo les voy a contar cuál es el objetivo de este espacio, de este foro virtual. Es brindarle a los clientes del Banco de Occidente un espacio que les genere valor y ayude a suplir sus necesidades para que este caso corresponde también al tema de actualización tributaria que está dirigido a personas naturales y está liderado por nuestro experto Tulio Restrepo. Ahora les voy a comentar quién es nuestro conferencista, pues es el Tulio Restrepo Rivera, especializado en gerencia de impuestos de la Universidad ICESI, egresado del programa de alta gerencia internacional de la misma universidad, además también egresado del programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes, profesor universitario de pregrado y posgrado en impuestos de diferentes universidades del país durante más de 40 años, expositor de los foros de actualización tributaria del Banco de Occidente durante 27 años. Además, conferencista de reconocida trayectoria nacional en seminarios de impuestos. También es asesor tributario de importantes empresas, estudioso permanente de los temas tributarios y socio fundador de Restrepo y Londoño SAS. Bien, vamos entonces a invitar a nuestro conferencista para que active su cámara, su micrófono y nos cuente cómo se encuentra la tarde de hoy, qué tal está la energía para empezar a trabajar este tema y qué podemos esperar de este espacio, qué vamos a poder hablar en este foro de actualización tributaria para personas naturales. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Muy complacido de estar nuevamente aquí en este tema de lo que va a ser el tema de la declaración de renta de las personas naturales, ¿ya? Que es una contribución que hace el banco precisamente a sus clientes para que participen en este foro. Recuerden que en el transcurso de la charla, a través del chat pueden ir haciendo las preguntas del caso, que ya habrá un equipo que está contestando, y al final yo contestaré algunas preguntas y al final el banco puede recoger algunas preguntas que yo resolveré posteriormente. Perfecto. Este impuesto de renta de las personas naturales para el 2022, donde vamos a declarar todo lo que fue en el 2021, pues es bueno comenzar con algunas... para compartir la pantalla. Claro nos que pueden sí. dar para compartir pantalla, que no... Claro que sí, de inmediato van a tener ya los permisos para compartir la pantalla para que nos muestren esos slides donde también estará toda la presentación. Aprovecho también, ya que el doctor Tulio nos acaba de invitar a hacer las preguntas, que no duden en escribirnos en el chat todas estas preguntas para poderlas resolver después de la presentación de nuestro conferencista. ¿Bien? Doctor Tulio, este espacio es todo suyo. Vamos a encontrarnos más adelante, pues, para trabajar el tema de las preguntas. Adelante.
Bueno, entonces las personas naturales, en mucha preocupación por todo lo que ha pasado hacia las personas naturales o físicas, como se le dice en otras partes. Porque las personas naturales, sobre todo, han sufrido mucho en las últimas 6 reformas tributarias que han hecho 9 años, desde 2012 al 2021. Y son 6 leyes, la 1607, la 1739, la 1819, la 1943, la 2010 y la 2055. En esos, desde el 2012 al 2021, se han realizado 6 reformas tributarias, donde los mayores cambios han sido hacia las personas naturales, que es donde quieren enfrentar el mayor, obviamente, los recursos. ¿Y por qué? Porque acuerden que hace más o menos 3 o 4 años o 6 años nosotros pertenecemos a la ODEP, a la Organización del Comercio y Desarrollo Económico, y en la ODEP todos estos países, que son 34 países, Colombia es de los últimos que entró, de Sudamérica no está sino Colombia y Chile, y arriba pues está México, Canadá y Estados Unidos. Y en estos países, en todos los de la ODEP, el recaudo de las personas naturales es el 75% y en las empresas del 25%. En Colombia es al revés. El 75% lo aportan las compañías, las sociedades, y el 25% escasamente la persona natural. Entonces se han venido estructurando unos cambios en esta reforma que van afectando a las personas naturales, que hay que tener algunas precauciones, porque en todos los países del mundo las personas naturales, al ser declarantes, tratan de optimizar los impuestos. Esas reformas que se han hecho en esos 9 años, hay unas reformas muy importantes que ha entrado en un panorama y que hoy en día inclusive quieren cambiar algo, es la residencia fiscal. La residencia fiscal es un tema importantísimo de lo que puede suceder de ahora en adelante, lo que lo vamos a ver, qué pasa con la residencia fiscal. El otro tema es el gravamen a los dividendos. El gravamen a los dividendos a las personas naturales es un poco más alto que las personas físicas o naturales, y ese gravamen a los dividendos ha ocurrido pues también con alguna afectación hacia las personas naturales, un incremento a la base incremento de base, la base gravable muy fuerte, porque este incremento de la base gravable lo que hizo fue sumar, como lo vamos a ver, varias cédulas, y con eso pues ha subido mucho la base gravable. Y al subir la base gravable, pues obviamente va a subir el impuesto. El otro que se dio en esas reformas también, en esas, fue el límite de las deducciones y exenciones, ¿ya? Y ese límite de deducciones y exenciones permite pues que una persona no pueda aminorar tanto sus ingresos, ¿ya? Porque tiene un límite que hoy en día es como hasta el 40% de los ingresos. Y hubo un incremento muy fuerte de las tarifas, que estaban hasta el 33% y pasaron al 39%, obviamente, en una forma gradual, pensando un poco en la progresividad que tienen las tarifas, pero ya hay tarifas para el 39%. En la posible reforma tributaria que se va a hacer entre octubre y diciembre de este año 2022 y que aplicaría para el 2023, lo que está más o menos previsto al mirar todo lo de los candidatos, pero sobre todo de la posibilidad de los 2 candidatos que pueden ir a disputar la presidencia, se habla de tarifas del 45%. Luego, eso implica de que quieren aumentar un poco el universo de declarantes y para algunos ingresos subirlas al 45% y limitar el tema de las deducciones y las exenciones que vimos anteriormente. Y también hacia las personas naturales en esas reformas pues está el tema del impuesto al patrimonio, que este impuesto al patrimonio en las últimas reformas ha sido únicamente hacia las personas naturales. Recuerden, con patrimonios superiores a 5.000 millones y una tarifa del 1%. También se presume que gane quien gane,
a partir del próximo año habrá impuesto al patrimonio, ¿ya? Hay un candidato que propone que sea arriba de 1.000 millones de pesos y el otro candidato patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos, con unas tarifas que irían del 1 al 2%. Esas son perspectivas, como le digo, de lo que uno va recogiendo en los discursos y en los debates que van haciendo los candidatos. Y también para las zonas naturales apareció algo que es la Declaración Anual de Bienes del Exterior. Ustedes observen cómo estas reformas tributarias, en estas 6 reformas que han hecho en estos 9 años, casi una cada año y medio, por decir algo, todo lo que implica hacia las zonas naturales, ¿ya? Hacia las personas jurídicas ha sido muy poco los cambios, ha sido más hacia la zona natural. Eso les indica lo que nos puede esperar en la próxima reforma tributaria, repito, que será a fin de este año. Los contribuyentes declarantes. Estos contribuyentes declarantes, ahora para el año 2021, los contribuyentes declarantes de acuerdo a los reportes que tiene la DIAN OSERVI, las personas físicas naturales, en el año 2017 fueron 2.680.000, en el año 2018 3.080.000, en el año 19 3.380.000, en el año 20, el año pasado fueron 3.810.000 y ahora en el 2021 están aspirando a que haya más de 4 millones de declarantes. Eso les indica, mire, el crecimiento y todos los controles que tienen las autoridades de impuestos, cómo van cada año estos contribuyentes declarantes se han ido aumentando, ¿ya? Recuerden que de 4 millones es más o menos, por decir algo, el 8% de la población que está declarando ya. Y esos 3.810.000, realmente, por decir algo, los que pagamos impuestos, debe ser si a mucho 1 millón, ¿ya? Los demás declaran, pero normalmente están ahí controlados con las retenciones y el tema, pero realmente ahí la tributación es un poco baja. Y algo que ha venido implementando la DIAN, que recuerden que la DIAN se ha venido obviamente digitalizando, se ha venido transformando mucho, ¿ya? Después de un crédito importante que lograron con el BID. Y esa modernización de la DIAN ha permitido que hacer esas declaraciones de renta sugeridas, ¿ya? Su nombre lo dice, sugeridas. Que se va a hacer un cambio importante en la reforma cuando se establecía un artículo que ha sido demandado, que se estableció que la DIAN podía establecer el impuesto y facturar el impuesto, ¿ya? En el 2019 las declaraciones sugeridas por la DIAN fueron 781.002. Es bueno, interesante que tengan en cuenta estas estadísticas. En el 20 fueron 3.103.000, ya, las sugeridas. En el 2021 se presume que iban a enviar 3.500.000, ¿ya? Casi a todos los contribuyentes con la información que tiene de terceros la DIAN del 2021 y la que iba recogiendo sobre todo el sector financiero, presume que esas son las declaraciones de rentas sugeridas, como su nombre lo dice, son sugeridas, no quiere decir que la declaración final. Se puede controvertirla o hacer la suya, pero le está diciendo, mire, ya lo tengo controlado. Y nuevos declarantes identificados, que esto es bien importante en las declaraciones de IVA sugeridas, porque también comenzaron a enviar no solamente a las personas naturales, sino a las personas jurídicas también, declaraciones sugeridas de IVA. Las anteriores declaraciones eran únicamente sugeridas a las personas naturales, ¿ya? Estas nuevas también son sugeridas como el IVA, pero a las personas jurídicas y algunos comerciantes, obviamente. Y en las sugeridas, estos nuevos declarantes, mirando una estadística del tercer trimestre, perdón, del 2021, están en 66.721. O sea que podríamos decir que ha sido exitosa lo que ha venido haciendo la DIAN, ¿ya? Con esta declarada sugerida, y por lo menos ha hecho una presión, y podemos comparar los 3.500.000 de las declaraciones sugeridas con los 3.810.000 que declararon, ¿sí? Ya hay por lo menos un control muy fuerte de las autoridades de impuestos. En esos cambios que les decía que hubo desde el año 2012, con esa ley 1607 y luego la 1739, la 1819, un tema muy importante a nivel mundial son los residentes fiscales.
Los residentes fiscales es un tema de mucha importancia hoy en día para las declaraciones tributarias porque las tarifas con que se liquidan los impuestos son totalmente diferentes y lo que se liquida. De los residentes fiscales, que además es una norma que inclusive las autoridades o los organismos internacionales han pedido que modifiquen en el sentido de hacerlo más fuerte, ¿ya? Porque de todas formas creen que a través de la residencia fiscal todavía existe mucha ilusión en impuestos, ilusión, más que evasión, ilusión. Entonces va a haber unos controles. Entonces hay que tener en cuenta lo de los residentes fiscales, por eso es bien importante cuando vamos a hacer declaraciones de renta de un grupo de familia, preguntar esto sobre la residencia fiscal para ver qué es lo que nos va a decir esa residencia fiscal. Y en esa residencia fiscal, pues bien importante, es la permanencia, el tiempo que uno permanezca en determinado país, que es muy importante, los ingresos que yo pueda tener y el patrimonio. Son tres cosas a tener en cuenta en la residencia fiscal. ¿Cuánto tiempo voy a permanecer en Colombia o fuera de Colombia? ¿Cuál va a dejar mis ingresos en Colombia o fuera de Colombia? ¿Y cuál es mi patrimonio en Colombia o el patrimonio fuera de Colombia? Esto es muy importante. Sobre todo en el tema del patrimonio, hoy en día que de alguna forma pues hay muchos que han emigrado patrimonio hacia el exterior, va a ser muy importante para la declaración de renta del 2022, diría yo, ya, por situaciones. Y en esas residencias fiscales pues hay que tener unos criterios. Está este primer criterio objetivo que es la permanencia en el país de 183 días en forma continua o discontinua, 183 días. Y los 183 días, observe que es la mitad de un año de 365 días más un día, 383 días. ¿Ya? Y el otro objetivo es los servicios en el exterior, es decir, los funcionarios, los diplomáticos, quienes prestan servicio en el exterior, se entiende que son residentes fiscales en Colombia. Es decir, si permanezco más de 183 días en Colombia o presto servicio en el exterior, soy residente fiscal colombiano. Y el otro, que ya depende de mucho, es de si soy nacional y si mi familia, entiendo como familia únicamente la esposa y los hijos, nadie más, si la familia y los hijos permanecen en el país, ¿ya? Independiente que él esté afuera, si permanecen en Colombia, se entiende que son residentes fiscales colombianos. Es un tema que se ha discutido mucho porque un ingeniero, por decir algo, de petróleos, que es nuestra experiencia, muchas veces se va a buscar otros ingresos a otro país, a ganar una buena platica en el exterior, pero mientras se instala, deja a su familia y sus hijos en Colombia mientras se organiza. Gana unos buenos dólares afuera y esa persona es residente fiscal colombiana. ¿Por qué? Porque aquí está su señor y sus hijos ya. Y al estar su señor y sus hijos se vuelve residente fiscal colombiano y al ser residente fiscal colombiano tiene que declarar esos ingresos que se ganó en otro país. Y si tiene un patrimonio tiene que declarar. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Y residir en paraísos fiscales, pues en estas entidades o en estas jurisdicciones de baja imposición o nula imposición, como llamamos. ¿Ya? Recuerden que se habla mucho de Panamá. Panamá no es paraíso fiscal. Recuerden, Panamá no es paraíso fiscal. Pero hay pues unos paraísos fiscales que están determinados en la ley, como Islas Vírgenes, en Hong Kong, Barbados, unos que están en un listado, que están en el decreto reglamentario, que son como 38 paraísos fiscales que tiene determinado Colombia. El que no esté en la lista de esos paraísos, de ese listado, así sea paraíso fiscal, al que no esté en la lista como Panamá, no es paraíso fiscal para Colombia. Hay resistencia a Panamá para eso. Y no acreditar, lo otro es la residencia fiscal en el exterior. ¿Ya? Es decir, alguien está en el exterior, la DIAN lo reporta y le dice, amigo, ¿usted por qué no declara en Colombia si usted es residente? Entonces yo tengo que acreditar diciendo, no, yo soy residente en Canadá, por decir algo, y mire que yo en Canadá declaro y yo estoy en el exterior y aquí está el certificado donde yo acredito que soy residente fiscal en Canadá. Y entonces ahí me exonera eso. Pero si no lo acredito, me vuelve un residente fiscal colombiano. Y luego esta norma que se dio mucho en el 2012, tuvo otro cambio que fue con la ley 1739 en el sentido de
de lo del patrimonio de los ingresos, entonces apareció como un híbrido diciendo, va a depender del patrimonio de los ingresos y tiene más de 50% en el exterior, lo voy a tratar diferente. Que es independiente que sea colombiano, pero si tiene más del 50% del patrimonio afuera, lo considero no residente. Si estoy afuera, pues no estoy en los 183 días. O si mis ingresos en el exterior son más del 50% de mis ingresos totales, también lo considero no residente. Y el no residente eso tiene mucha importancia. Miremoslo y verá. La residencia fiscal en la permanencia es estar 183 días, observe en forma continua o discontinua. Observe el cuadro donde le estoy presentando mayo 22 a mayo 23. 29 de mayo al 28 de mayo. Son 365 días corridos. Pueden ser continuos o discontinuos. Irme en mayo, volver en diciembre. De continuo o discontinuo no importa. No es el año calendario. No es del 1 de diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre, sino en el periodo fiscal de los 365 días. Y la permanencia continua es continua del país por más de los 183 días calendario, incluyendo los días de entrada y salida del país. Ya te descuento si tengo más de... Esto es muy importante porque en familia hay muchas personas o ejecutivos de familia que están precisamente trabajando o estudiando saber si va a ser residente o no residente. Ya. Un joven se fue, pero va a permanecer más de 183 días afuera y de pronto es socio aquí de la sociedad de familia. Es bien importante tener en cuenta esa situación. ¿Qué pasa? Residencia fiscal de ingresos del patrimonio, si el 49% está afuera y el 51% está en Colombia, es residente fiscal colombiano. ¿Sí? La primera condición es que sea, obviamente, un colombiano. Si mis ingresos del patrimonio, más del 51%, de alguno de los dos, está en Colombia, soy residente fiscal colombiano. Al contrario, si por fuera tengo el 51% y en Colombia no tengo sino el 49% de ingresos y patrimonio, no soy residente. Observe la gran diferencia. Bien importante lo del patrimonio y lo de los ingresos. ¿Ya? 51 afuera, 49 en Colombia. No permanezco los 183 días, no soy residente. ¿Y qué pasa? Si es residente fiscal colombiano, observe que tenemos renta mundial. ¿Qué es la renta mundial? Que tengo que declarar los ingresos que tenga en Colombia más los ingresos del exterior. ¿Ya? Y puedo pagar un doble impuesto, así tenga descuento tributario. Entonces debo declarar los ingresos de Colombia y los ingresos del exterior. Y en el patrimonio también hay un patrimonio donde yo lo tengo que acumular. ¿Ya? Colombia más el exterior. Entonces mucha gente residente fiscal en Colombia ha enviado, ¿sí? Ha exportado patrimonios hacia afuera y por más que los patrimonios estén afuera, si es residente fiscal en Colombia, los tiene que declarar en Colombia. Si alguien mandó $1 millón, ese $1 millón lo tiene que declarar en Colombia porque se considera residente fiscal en Colombia. Y no residente fiscal colombiano observe que los ingresos únicamente lo de Colombia. Esa persona no es residente y tiene aquí una renta, no declara sino lo que tiene la renta. A mí no me importa lo que me gane en Canadá o en Estados Unidos o en Japón o en ninguno de estos países. Y el patrimonio, únicamente me interesa el patrimonio en Colombia. No tengo nada que ver con el patrimonio que tenga fuera, repito, que tenga Canadá, Colombia, en Estados Unidos, sino el patrimonio que tenga en Colombia. Observe esa gran diferencia hoy en día. Esto del patrimonio se ha vuelto un tema muy importante hoy en día para los contribuyentes. Y los impuestos del residente hay unas cédulas, recuerden. Esa cédula comienza a partir de 1090 VTs, que son más o menos unos 36, 38 millones. A partir de ahí es que yo comienzo a pagar impuestos de acuerdo a la tarifa del 19, 28, 33, 35, 39. A partir de 1090 VTs, que son aproximadamente 38 millones de pesos. ¿Ya? Y voy en tarifas del 0 al 39. En cambio, el no residente es a partir de 0, por decir algo. Si se ganó 1.000 pesos, ¿ya? De una VT, 1.000 pesos, esa persona, su tarifa es del 35%. Esto tenía mucha incidencia cuando había la renta presuntiva,
porque una persona podrá tener en renta voluntaria 20 millones y por 20 millones le tocaba pagar 7 millones. Es una tarifa única. Observe la diferencia. De ahí que muchas veces dos hermanos o hermanas, una puede estar en Colombia y otra en el exterior, y ganan lo mismo porque reciben rentas de un ingenio, como a mí me ha pasado. Y muchas veces me dice, ¿por qué yo que estoy en el exterior pago más que mi hermano o mi hermana si recibimos lo mismo? Ah, porque su hermana está sometida, se ganó 40 millones y está sometida a una tabla del impuesto de cero. En cambio, usted, por no ser residente, es el 35% de 40, le toca pagar 14 millones de pesos. ¿Ya? Ah, eso es así. Y eso es así, pues, en el mundo. En Estados Unidos es igual, ¿no? El no residente tiene una tarifa mayor. Entonces, es tener en cuenta que la tarifa del no residente es una tarifa única del 35% y no tiene, pues, un piso en adelante, desde cualquier cifra. En cambio, el residente tiene mucha posibilidad de estar en diferentes tarifas. Eso es, en cuanto a la residencia, quería dedicarle un capítulo importante a eso, porque eso es permanente, ¿ya? Con frecuencia por el tema de nuestra oficina, preguntamos en todas las declaraciones que hacemos de personas naturales, en grupos de familia, a la persona le preguntamos si usted tiene alguien en el exterior, tiene en el exterior, yo tengo los bienes en el exterior, yo hago tal cosa, ¿y cómo está declarando? Ah, yo declaro como residente, ¿y por qué? Ah, porque así me la hace el contador y es la tarifa más bajita. Ahí tiene un riesgo, porque en cualquier momento la IAN le va a enviar un requerimiento diciéndole, demuéstreme, ya, que usted es residente en Colombia. De acuerdo a las salidas o entradas del país, usted no es residente en Colombia. Entonces ahí tiene un riesgo porque si una persona, por dar un ejemplo, tiene una renta líquida de 100 millones, pueda que el impuesto como residente sean 20. En cambio, como no residente sean, obviamente, 35 millones de pesos. Ahí hay un riesgo que lo vemos permanentemente y lo advertimos mucho. Personas que están declarando como residente, ya, sin ser residente, estar en el exterior. Muy importante, porque recuerde que los formularios son diferentes, Bueno, ¿qué son quienes deben de declarar renta ahora en el 2021? Y he querido en además del 2021, pues tener algo de importante, que es algunas cifras, obviamente, para el 2022, para que uno pueda planear, ¿ya? Entonces, observe, en el 2021 tener un patrimonio superior a 163.386.000, ¿ya? Un patrimonio superior a 163.386.000. O en el 22, 171.018. De una persona, por ejemplo, para donaciones va a ser bien importante, por decir algo, para alguna cosa, decir, mi hijo, mi hija, si tiene menos de 170 declarantes, no. Para el 2020 yo puedo planear, ¿sí? Alguien que tenga 10 hijos, por decir algo, pues de a 171.710 millones que puede distribuir en el patrimonio y teóricamente ninguno declararía, ¿ya? Entonces, sí está por debajo de eso. Y la otra condición es o que supere unos ingresos superiores a 1.400 VT, que para el 2021 son 50.800.000 y para el 2022 53.200 para que le sirva ahí como planeación, ya, en los ingresos, ya. De verdad, si cuando llegó a diciembre dice, yo ya me gané 50, estos 3.200.000 no los recibo para no declarar porque tengo un patrimonio inferior, pues usted verá, son 53.200, ya. Cualquiera de esos que se cumpla, cualquiera, ya, no van unidos. Y ser responsables del IVA, muy importante. Las personas naturales, recuerden, que generen ingresos grabados con el IVA superiores a 3.500 VT, superiores a 3.500 VT, ya, que son más o menos unos 130 millones de pesos, al ser responsables del IVA porque facturan honorarios, comisiones o servicios, al volverse responsables del IVA, independiente del patrimonio, independiente de los ingresos, están obligados a declarar, ¿ya? Entonces, cualquiera de esas cosas que yo rompa, estoy obligado a declarar. Y lo otro son, las otras consideraciones, son los consumos mediante tarjetas de crédito, compras y consumos, no con tarjetas, pueden ser con tarjeta de débito o con cheques o con plata, y las consignaciones bancarias, depósitos de inversiones financieras
cuando superan en el 2021 50.800.000 y en el 2022 53.200. Observe que el solo consumo, el solo tema de la declaración de cuando lo reportan los bancos, ¿ok? O las consignaciones, ya lo puede poner en una persona humilde, nos ha pasado, no tiene ingresos, no tiene ingresos. ¿Ya? Y esa persona humilde no tiene ingresos, pero tenía una cuentica. Y esa cuentica la prestó a un pariente que estaba en el exterior y le dijo, ve ahí, mandale a mi mamá, le voy a mandar unos dolaritos. Y le mandó, por decir algo, $20.000 para que compre una casita. Esos $20.000 son más o menos hoy en día 80 millones de pesos. Esa persona sin tener nada ya tiene que declarar. ¿Por qué? Porque las consignaciones que tiene o el depósito que tiene en ese banco son 80 millones. Es bien importante tener en cuenta ya cuando está manejando, está la gente y muchas veces la utilizan para eso, decirle, mire, si usted pasa de la barrera de los 53.200.000 este año 2022 en consignaciones bancarias, depósitos de inversiones financieras, ya le toca declarar. El declarar no quiere decir que tiene que pagar impuestos, ojo, eso es bien importante. Estas personas con estas cifras y esto no tienen que pagar impuestos, ¿ya? Pero está obligado a llenar el formulario. Ingresos. Los ingresos que yo voy a reportar, que hay donde los cambios que hubo en esta ley que les decía, donde hubo una acumulación de la cédula, se vuelve algo muy importante. Porque me acumuló 3, las rentas de trabajo, capital y no laborales. Las rentas de trabajo todas las entendemos que son las rentas pues, por nómina o puedo ser honorarios, comisiones y servicios. Todo lo que sí le considere renta de trabajo lo sumo con la renta de capital que son los intereses, arrendamientos y explotación de una propiedad intelectual. O los no laborales cuando tengo, por ejemplo, ingresos por caña o ingresos por agricultura o ingresos por el comercio. Las sumo las 3. Y al sumar a las 3, ¿qué me va a suceder? Pues que sumo la base. Al sumar la base, pues voy a sumar más impuestos. Las pensiones tienen un ingreso que tengo que declararlo también aparte, pero que no es grabado, la mayoría. Los dividendos van aparte, que no son grabados. Y la ganancia ocasional que van aparte. Ya. Esos son mis ingresos normalmente de una persona natural, repito, por rentas de trabajo, capital, no laborales, pensiones, dividendos y ganancia ocasional. Y en esto, pues ya es muy importante tener en cuenta, pues precisamente el tema de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Porque yo a los ingresos tengo esa gran posibilidad de restarle ingresos que no son grabados por definición de la misma ley, ¿ya? Diferente a las rentas exentas. Y esos ingresos que me dice réstele como no constitutivos, ahí hay una cosa bien contradictoria porque me dice, mire, el aporte obligatorio de la seguridad social no es un ingreso, pero me dice réstelo como ingreso no constitutivo, ¿ya? Dije los aportes a pensiones y a salud, seguridad social, réstelo como ingreso no constitutivo. Repito, no es un ingreso, es un aporte, pero réstelo como ingreso no constitutivo. El componente inflacionario, ajá, bien importante, señores, para el banco, bien importante. En el 2021, todas las personas que hicieron CDTs con el Banco de Occidente, por decirte algo, y ganaron plata con los CDTs o las cuentas de ahorro, este año no pagan impuestos. Todos los recibidos de las entidades financieras no pagan impuestos. Siempre que sea la entidad, el componente inflacionario es el 100%. ¿Ya? En el 2022, si uno hace el cálculo, yo presumo que entre un 75-80% tampoco va a estar grabado en el 2022. ¿Ya? Entonces yo debo calcular, cuando va a colocar un CDT, ahora el banco tiene unas tasas muy buenas, y ayer recibí precisamente algo que dice CDT a un año al 9.65, si no estoy mal, y más de un año inclusive al 10 y pico %. Una buena tarifa porque está por encima de la inflación, al 9.65 a un año en CDT. Desde el 9.65 me pagan, digamos, sobre un CDT de 9 millones, me pagan, perdón, de 10 millones, me van a pagar 950.000, o sobre uno de 100 millones me van a pagar 9.500.000 de interés. Esos intereses el próximo año de los 9.500, más o menos 9 millones no son grabados.
Y si los ganó en el 2021, no son grabados. 100%, próximo año, repito, puede estar entre el 75 y el 80%. Pagos a terceros por alimentación. Muchas compañías entregan bonos, ¿ya? De alimentación, de SOESO y todo el tema de esos bonos de alimentación. Es un ingreso para el trabajador. Y le dice, como se lo dio la compañía, está en las regulaciones, usted réstelo como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y luego, el año pasado, cuando estuvo esta situación del COVID, hubo algunos ingresos que la gente podía hacer aportes voluntarios al COVID para algo, y quien hizo esos aportes, pues tiene la posibilidad de restarlo como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional ya. Recuerde que, por ejemplo, un tema cuando las pensiones de más de 10 salarios o algo así que tengan que aportar al COVID, entonces eso lo pueden restar como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Lo mismo que el apoyo económico a la educación. Observe que a alguien le están pagando la universidad o le pagan el colegio o la universidad o determinada carrera, un posgrado, ese apoyo económico que le da la empresa que está constituido en empresa como un apoyo económico de educación, usted lo recibe dentro de su ingreso, pero lo que le está diciendo ahora a los formularios es que lo reste para tener un control como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Hay unas deducciones máximas, ya dijimos que como hay unos límites, ya hay unos límites en las deducciones. Yo siempre dudo si le coloco máximo o más o menos o límites, pero las deducciones máximas, los gastos máximos que yo puedo hacer para minorar mi renta es los intereses de vivienda hasta 1.200 VT, son 43.570.000. Para el 2022, 46.500. Yo puedo planear, puedo pagar en vivienda tanto. Si yo pago interés por 45, esto es una tarifa del 30, pues obviamente el banco, perdón, el Estado me va a ayudar con 15 millones, ¿ok? Los intereses de vivienda es una deducción importante. Puede ser leasing habitacional, que es una línea muy importante que tiene el Banco Occidente, el leasing habitacional. Los dependientes, ya, los hijos, pueden, hacia los dependientes yo puedo restar hasta 13.942.000 en el 2021 y hasta el 2022. Es el 10% de mis ingresos, pero sin pasar de este límite, 10%. Medicina prepagada, hasta 6.971.000 ahora en el 2021, 7.297.000 en el 2022. El ICT, los intereses del ICT hasta 100 VTs, que son 3.630.000 que paguen los padres a los hijos, y para el 2022, 3.800. Aporte de cesantía de los independientes, muy importante, casi nunca lo hacen. Que los aportes de los independientes, recuerden que pueden aportar hasta una 12ª parte de sus ingresos, hasta un límite de 90.700. Si una persona, por ejemplo, como independiente, que ganó 1.000 millones en honorarios o en comisiones, puede autocesantía, ir al fondo al final de diciembre y mandar en el 2021 90.700, ahora para el 2022 95.010. Y eso es un gran aporte porque dependiendo de su tarifa, pues va a haber una reducción importante. O casi no lo hacen los independientes, deben aprovechar eso. La 12ª parte de sus ingresos lo pueden mandar a un fondo de pensiones como cesantía en diciembre y retirarlo en enero, no tiene ninguna condición. La condición es que usted lo consigne antes del cierre fiscal. ¿Ya? Es una deducción importante para los profesionales independientes. Y la renta de rentas máximas. Observe que ya vimos todos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, porque luego los vamos a recoger en un cuadro. Ya vimos todos los ingresos no constitutivos, todos los que existen para las personas. Vimos las máximas deducciones que yo pueda tener, el máximo gasto, no puedo tener más, ¿ya? Observe que ahí no hay arriendos, ¿ya? Ni que si le pagué al empleado el servicio, ahí no hay nada de eso, solamente esas que acabamos de ver. Y van teniendo un límite que ya vimos. La renta de renta es los aportes a los fondos privados voluntarios, de pensiones voluntarias hasta 3.800, 137.970. Para el 2022 uno tenerlo previsto 144.415. Para que tenga buenos ingresos. Ve, Tulio, ¿cuánto consignó al fondo? 144.415. Si quieres tener una optimización del impuesto. Entonces yo puedo ir a Porvenir y mandar esa plata. Los aportes también a la FC que tiene con el Banco Occidente
hasta 137 igual o 144. ¿Ya? Un aporte que es bien importante, porque este aporte, hay personas que todavía no le han cogido el tiro a esto porque viene el aporte al fondo al ahorro al momento de la construcción. 138 millones. Y vamos a suponer que yo de ahí voy a pagar el capital y los intereses. Porque tengo una cuota, digamos, de 6 millones de pesos mensuales. Que yo mando 6 millones, 72 millones al fondo. Cuando lo mande al fondo, yo tengo doble beneficio. Lo que mandé como aporte a la FC y luego, como vimos en las deducciones, la deducción de los intereses. Tengo doble beneficio. Bien importante eso. Y las pensiones, que en las pensiones pues están las pensiones están hasta 12.000 VTs, que es un tema que quieren tocar ahora también permanentemente en la reforma, que es hasta 435 millones C96, son pensiones casi de 40 millones, y para el 2022 son pensiones hasta 456 millones, son muy escasas, muy poquitas, ustedes oyen todos los debates que hay de eso en el año. Son pensiones muy grandes, eso es de un grupo muy reducido, privilegiado, diríamos, en Colombia, que recibe esas pensiones. Y esas pensiones están exentas. Los organismos de afuera, las comisiones de expertos, todo el mundo ha querido que graben esas pensiones en algunas, pero bueno, eso es complicado. Y el 25% de los ingresos netos depurados de lo anterior, de las rentas, es un derecho que yo tengo de poder restar 25 sin pasarme de 104.567 en el 2021 y 109.452. Observe que la renta, los ingresos de una persona natural tienen muchas aminoraciones. La primera aminoración, repito, es el ingreso no constitutivo de renta. La segunda aminoración es las deducciones de los gastos y la tercera son las rentas exentas. ¿Ya? Y hay otras rentas exentas muy especiales. Esas otras rentas exentas muy especiales están, por ejemplo, los honorarios independientes también le permiten que pueda restar como renta exenta el 25%, también se lo permite. Los magistrados fiscales y procuradores judiciales el 50%, los jueces de la República el 25%, rectores y profesores de universidades públicas el 50%. Estas son otras rentas exentas que en un momento dado inclusive llegaron a ser derogadas, pero que del año pasado están otra vez vigentes, ¿ya? Entonces, repito, para los magistrados fiscales, procuradores judiciales el 50%, jueces de la República el 25%, rectores y profesores de universidades públicas el 50%. Yo ya determiné, digamos, mi renta. Yo ya determiné mis ingresos, le resté los ingresos no constitutivos y determiné un impuesto. Resté las rentas exentas. Una vez determino mi impuesto, yo tengo la posibilidad de descontar descuentos tributarios. ¿Qué descuentos tributarios? Los impuestos pagados en el exterior. Porque yo tengo una renta en el exterior y me hicieron por dividendo o por interés, me hicieron una retención, o tengo un salario, o me gané unos honorarios en el exterior y me pagaron y me cobraron un impuesto en Estados Unidos o en el país que sea, independiente de que no haya convenio de doble imposición. Yo puedo restar hasta mi tarifa máxima ese impuesto pagado en el exterior. Es bien importante tener el certificado. Las donaciones a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, recuerde que yo puedo descontar hasta el 25%. Si yo doné 100, puedo restar 25%. El ICA efectivamente pagado. Un comerciante que tenga que pagar ICA, ¿ya? Ese ICA que pagó, el 50% de ese ICA que le pagó, por ejemplo, al municipio de Cali, que es más o menos en el comercio el 10 por mil, o sea, el 1%, el 50% lo puede tomar como un descuento tributario. Y las donaciones, muy de moda ahora, lo puse porque pues me lo han preguntado, las donaciones a partidos, movimientos políticos hasta el 25%. Antes era un gasto, ahora lo dieron un descuento del 25%, entonces alguien a un partido, un movimiento político, que esté obviamente autorizado por el Consejo Electoral y le entregué 10 millones de pesos, puede restar 2.500.000. No es que yo pueda hacerme un movimiento voten por Tulio y me resto el 25, no, tiene que haber un movimiento y un partido que esté avalado por el Consejo Nacional Electoral. Y las inversiones en activos fijos reales productivos, bien importante, yo estuve revisando mucho el tema
y porque hay un cambio bien importante que se crean que las grandes empresas, pero una persona natural que tenga un negocio, ¿sí? Digamos una tienda o lo que sea, un supermercado que sea a nombre de persona natural y haya invertido, digamos, en sistematización, en un carro para el desarrollo del negocio y haya pagado un IVA, tiene derecho a restar ese IVA de esa inversión en activo fijo real productivo, tiene derecho a restar como un descuento tributario. Miremos en una experiencia que hemos recogido nosotros cuáles son los rechazos más comunes que se han dado con las autoridades de impuestos. Él no paga la seguridad social, por ejemplo. Cada rato llegan requerimientos de la UGPP diciendo usted no paga la seguridad social. En renta y en impuestos de renta no le pasa nada, pero va a tener la molestia en el tema de la UGPP y lo pueden sancionar. Entonces, estar pendiente que si tengo unos ingresos, yo voy a pagar mi seguridad social ya. Y recuerde que la seguridad social, si yo soy autónomo, si soy independiente, es el 12.5 de salud y lo de pensión, que es el 12, así como es el 25% más o menos entre los dos. Entonces, lo de la seguridad que tiene un tope de hasta 25 salarios mínimos y tiene, recuerde, también una presunción de que es sobre el 40% de los ingresos, bien importante eso. Y las reducciones en soporte. Yo estoy recibiendo arriendos y resté el predial. Pero no tengo soporte. Es que no lo pagué. Si no tiene el soporte del recibo, pues no vale ya. O le falta un soporte, lo pagó, pero le falta el soporte, no puede pedirlo como deducción, en el caso que lo necesite. La proporcionalidad ya de gastos versus ingresos, es decir, en teoría, el gasto debe tener alguna proporcionalidad con los ingresos. Eso no es que haya una ley, no es que haya un artículo que diga que la proporción de gasto e ingresos es tanto, no. Pero una persona se ganó 100 y restó 95 y no pagó impuestos, y dice, momentico, no hay una proporción, ¿usted qué es lo que hace? Ya. Entonces es bien importante mirar eso. La falta de pago, si no paga el impuesto, pues hay unas consecuencias con ADIAN, y la inconsistencia muchas veces, rechazos por el no pago o por no tener apropiadamente restadas las retenciones en la fuente. Entonces tiene esas inconsistencias. Y hay unos temas también que nuestra experiencia he querido compartir con ustedes a tener en cuenta en las declaraciones. Y cuando estoy haciendo las declaraciones de renta. La clasificación de la actividad económica. Yo era asalariado y ahora puse un negocio. Desde asalariado tuve que cambiar el rumbo, la actividad económica. Yo no soy asalariado, ahora soy pensionado. Tengo que cambiar mi actividad económica. Ya es el reporte. Recuerde que cuando los pensionados hubo mucho ruido, porque dieron hasta un plazo para cambiar el número de actividad económica. ¿ya? Que la actividad económica, tenerle en cuenta que estoy dedicada porque la actividad económica te va a marcar los impuestos y la relación. La facturación electrónica, importantísima. Todo el que tenga ingresos que sea responsable del IVA superiores a 3.500 VT, repito, que son más o menos unos 135 millones, tiene la responsabilidad de hacer facturación electrónica diferente a pensiones, diferente a salarios. ¿Ya? Entonces yo tengo un negocio, un comercio, o yo presto servicios de asesoría, debo hacer facturación electrónica. Si yo presto servicios de consultoría y me gano una comisión, debo hacer factura electrónica. La factura electrónica la tienen que hacer todos los que generen ingresos, repito, diferente a lo de los salarios. Un miembro de una junta directiva que va, ¿qué le pasa? Existía el documento equivalente, que lo hacía la misma compañía. Ahora la compañía le dice, no, hágame la factura electrónica, independiente que esos honorarios de junta directiva no tengan IVA. Pero la compañía le va a exigir que haga factura electrónica. Entonces podemos incluir que inclusive los honorarios de la junta directiva hay que hacerle facturación electrónica. La nómina electrónica. La nómina electrónica que ha causado tanto ruido y que comenzó pues en un tiempo difícil en noviembre del año pasado. La nómina electrónica la tienen que hacer ¿quiénes? Todas las personas que crean que van a tener una
deducción por gastos de nómina. Ustedes le preguntan a uno, Tulio, yo tengo 3 empleadas y 2 jardineros, yo tengo que hacer facturación electrónica. ¿Usted en su denuncio rentístico resta de gasto? No, no tiene obligación. Entonces, la nómina electrónica, repito, es para aquellas personas naturales. Recuerden que estamos en un tema de personas naturales. Aquellas personas naturales que necesiten restar como gasto de deducción o costo, lo pago por nómina. Esos son los que tienen que dar nómina electrónica, ¿ya? Todo el mundo. Entonces ya hay mucho control con la facturación y la nómina. Si yo no necesito ese gasto, mi motorista, yo no pido esa deducción del mi motorista o el jardinero, no necesito hacer nómina electrónica. O la persona que me ayuda en la casa, no necesito hacer nómina. Pero si lo necesito como un gasto, lo tengo que hacer por nómina electrónica. La información exógena es un tema importantísimo. Porque en la información exógena, observe que ahorita estamos en el plazo que van desde mayo 10 a junio 7. En mayo 10 arrancamos con el 00, del 00 al 05 y terminamos en junio 7 entre el 96 y el 00. ¿Ya? Depende de los 2 últimos dígitos. Los plazos, repito, van del 10 de mayo, que es esta semana que viene, el próximo martes, al 7 de junio. Y esta información exógena para las personas naturales es casi adelantar la declaración de renta para luego que la información exógena articule con la declaración de renta de la persona. ¿Quién debe hacer declaración exógena? Aquellas personas que tengan ingresos totales, brutos, totales, incluyendo ganancias ocasionales e ingresos. Todo lo que le entre como ingreso o que le hayan entrado como ingreso en el 2021 superiores a 500 millones de pesos. Entonces, primera cosa que yo marco en la exógena es si en el 2020, en el 2021 tengo ingresos superiores a 500 millones. Luego chequeo otra cosa. Si mis ingresos en el 2021, ya, por renta de capital y rentas no laborales, suman 100 millones de pesos. Si yo cumplo el requisito de los 500 y paso de los 100 en rentas de capital y no laborales, estoy en la obligación de hacer información exógena. Tulio, yo únicamente tengo ingresos en el 2021 500, pero en el 2021 no tengo ingresos de rentas de capital y en no laborales de 100, no tienes que hacer información exógena. Tengo que cumplir los 2 requisitos, el de los 500 en el 2021 o en el 2021 o en el 2020 y los 100 en el 2021. Los 2021 del 100, ¿cuáles son? Los de renta de capital y ingresos no laborales. Y la otra condición que también ocurre con frecuencia, independiente de los ingresos, es que yo sea agente de retención por cualquier concepto. Si yo como persona natural soy agente de retención por salarios o por cualquier concepto, por compras, estoy obligado a hacer información exógena. ¿Ya? Entonces esos son los requisitos: ingresos del 2021, 500, 100 de rentas de capital y no laborales en el 2021, o ser, repito, agente de retención. Y para los del régimen de simple tributación, el único requisito es haber pasado de 500 millones en el ingresos en el 2021-2021. ¿Por qué? Porque en el régimen simple, pues, no deben de haber rentas no laborales y rentas de capital. Entonces, si uno del simple, sus ingresos superaron en el 2020 o en el 2021 500 millones, debe hacer información exógena. ¿Ya? Entonces, ese es el único requisito, 500, para el régimen simple de tributación. El que no es simple, recuerden, son 2 cosas: los ingresos de los 500 más los 100 del 2021. Son diferentes. Y ya les dije, pues, los plazos que hay para eso, pues, son importantes, porque esos plazos te van a marcar mucho el tema va a marcar mucho, pues, el tema de lo que es el tema de la información exógena, que casi es hacer la declaración de renta con todos los detalles. Los soportes con factura electrónica de documentos. Si yo necesito un soporte porque voy a pedir costo y gastos, compro mercancía para vender mercancía, soy comerciante, todo lo que yo tenga como inventario o para pedirlo como costo tiene que tener factura electrónica.
Un restaurante, todo lo que yo voy a facturar tiene que ser en factura electrónica. Recuerde que ya el POS no es, yo puedo estar en el POS, pero ya el POS no es requisito para. Entonces yo cuando voy a un restaurante voy a decirle, mire, yo voy a pedir lo que yo gaste en el restaurante, lo voy a pedir como deducción. Ya, me interesa porque tengo un negocio y yo puedo pedir como deducción el 1%. Ya el documento equivalente lo puedo tener como soporte, pero ya no es tan válido, repito. Y los documentos equivalentes, ¿cuáles son? El peaje. Yo presto servicios de consultoría o en Palmira o en Buga o en Tuluá y pago peaje. Entonces yo por pagar esos peajes, pues ese es un documento equivalente. El peaje no me da factura electrónica. Los intereses de los bancos vienen a través de los extractos, muchas veces el informe que le da el banco. No necesita factura electrónica. Lo de los pagadas las compañías de seguros tampoco necesitan factura electrónica. Son documentos equivalentes. Lo demás, pura factura electrónica. Hay un candidato precisamente que dice que una forma de buscar la lucha contra la evasión es pedir factura electrónica por todo, ¿ya? Y que sería pues un avance. En esto ha avanzado mucho Colombia, obviamente. Y los límites de pago en efectivo, que hay unos límites porque hay la intención de que los pagos se hagan a través del sistema financiero y que se van limitando los pagos en efectivo. Y los procesos de fiscalización de la DIAN y las OPP se han vuelto muy permanentes ya, y de ahí que los que hacemos declaraciones o asesoramos, se nos vuelve ya una complicación, mucha responsabilidad en hacer estas declaraciones, porque ya hay muchos procesos por cualquier errorcito de fiscalización de la DIAN o de la UGPP. Esos temas a tener en cuenta y como un valor agregado. El formulario 210, que es para los residentes, personas naturales residentes. Formulario 210. Para el no residente, el formulario 110. Para el residente, el 210. Entonces, yo ese formulario, en forma didáctica, digo, mire, los ingresos brutos, voy a tener en cuenta una cédula general que es la renta de trabajo, la renta de capital y las rentas no laborales. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que esas tres rentas están separadas con su ingreso y costo, y lo vamos a ver, pero van a sumar como una cédula general para el impuesto. Al sumarlas, pues obviamente me sube la base. Las pensiones están aparte y los dividendos están aparte. Esos son mis ingresos. O por trabajo, de capital o no laborales, o pensiones y dividendos. Son mis ingresos. Y esos ingresos le resto los no constitutivos de renta. Ya dijimos en trabajo, los aportes a la seguridad social. En la renta de capital, el componente inflacionario. Y en los no laborales también pueden haber temas como seguridad social y componente inflacionario. Y en las pensiones y dividendos, un evento de que yo tengo una pensión de 50 millones, por decir algo, y pueda tener un ingreso no constitutivo de los aportes que yo hago de salud, por ejemplo, de una pensión, se considera un ingreso no constitutivo de renta, ese 4% que muchas veces le cobran en la pensión. Y en dividendos, pues normalmente los dividendos son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, independiente de que tengan una tarifa y una retención en la fuente. Y le resto los gastos. En la renta de trabajo, mire que no puedo restar gastos. Esos asteriscos que ven es porque si en la renta de trabajo alguien tiene honorarios y tiene un honorario muy fuerte y es renta de trabajo, pero esos honorarios, por ejemplo, el caso de un médico, tiene la secretaria, paga un alquiler, inclusive tiene unos equipos. Ese médico, al tener renta de trabajo como honorarios, tiene derecho a restar esos gastos de su asistente, la secretaria, todos los gastos de papelería, todos los insumos. En la renta de capital, si yo llego a tener sobre esa renta de capital un costo, un gasto, ya yo recibo unos intereses, pero a su vez yo pago intereses. En las no laborales, pues todo lo que tenga que ver, porque si soy comerciante, pues tengo mis ingresos no laborales para el comercio y puedo restar el costo de mi mercancía que vendí ya, o un agricultor el costo de las cosechas. En las pensiones y en los dividendos, si no hay costos y gastos, observen. Entonces eso me da una renta bruta. Y a esa renta bruta, ¿yo qué le resto? Las deducciones y rentas exentas. En los ingresos, ahora lo vamos a ver en el formulario, en los no laborales, muchas veces es donde llevo yo, por decir algo, los intereses presuntos, es una cosa importante. ¿Ya? Entonces,
el resto de las deducciones, la renta exenta, que en el tema del trabajo, pues aplican las que vimos hasta un límite. Las de capital, ya, que sean exentas, tienen unos límites, las no laborales, por ejemplo, los aportes a los fondos de pensiones, son rentas exentas, ya, que puedo restar en cualquiera de ellos. Y en las de trabajo, recuerde que tengo hasta el 25%. Las de capital no, ni en las no laborales, pero en las de trabajo tengo un 25%, recuerden, no me puedo pasar del 40% sin pasarme 5.040 VTs, que son aproximadamente 190 millones de pesos. Y en las pensiones, muy rara vez pues yo puedo restar rentas exentas, y en dividendos puedo restar una renta exenta, porque yo recibo un dividendo de Perú, o de Bolivia, o de Ecuador, que están en ACAM. Ese dividendo que yo recibo de algunos de esos tres países es una renta exenta. ¿Ya? Y en las pensiones, pues todas las pensiones, recuerden, hasta el tope que vimos de 400 y algo, es renta exenta. Y ahí llegó la renta líquida. Y esa renta líquida, pues es la que me va a determinar el impuesto en una tabla que ahora la vamos a ver, y ahí hago la liquidación privada de impuestos, digo cuánto me toca pagar de impuesto, cuánto me toca pagar de anticipo, ya. Hago los descuentos que vimos ahora, los descuentos tributarios, y ese BA es bien importante que lo tengan en cuenta, la posibilidad de acogerse al beneficio de auditoría, que es tan importante. Y ese beneficio de auditoría es mirar si el impuesto neto del año anterior, o sea, en el 2020, aumentó en un 30%, ¿ya? Se aumentó en un 30%, ese es el beneficio de auditoría. Entonces yo el año pasado pagué 10, y si este año mi impuesto dio 13, quedo con beneficio de auditoría, que consiste, recuerde que las autoridades de impuestos me pueden revisar la declaración de renta en 6 meses, ¿ya? Recuerde que la DIAN tiene 36 meses para revisar la declaración de renta. Y el beneficio lo que hace es acortarme las 6 meses, es decir, me elimina 30 meses. Es bueno evaluar eso. Si no alcanzo al 30% y no a un 25%, entonces el beneficio de auditoría se amplía a 12 meses, ¿ya? Si mi impuesto es por debajo del 25%, si voy a los 36 meses. Entonces yo voy a evaluar eso, ¿ya? Porque muchas veces a alguien le puede faltar, como dice, un centavo para el peso, le pueden faltar 1.000 pesos y decir, no, yo prefiero pagar esto y que mi declaración de renta quede en firme a los 6 meses. En la ganancia ocasional tengo ingresos de ganancia ocasional que son importantes porque vendí una tierra, porque vendí un apartamento, porque vendí una casa, porque vendí el carro, ya una maquinaria, y le resto pues los costos que yo tenía registrado, o vendí unas acciones, y la parte no grabada y exenta, y obviamente el líquido sobre esa base gradable del 10%. De la ganancia ocasional, porque está compuesta por todo lo vamos a ver al final, todo lo que yo venda, que poseo más de 2 años activos fijos, ya, acciones, o maquinaria o equipo. Le resto los costos y le resto la parte no grabada y exenta. Por ejemplo, en esto de la ganancia ocasional y en los ingresos no constitutivos me olvidó mencionar algo. Ustedes vieron que hubo una OPA o ELGA bien importante. En la OPA que hubo ahora sobre 2 grupos empresariales de Antioquia generó una gran utilidad para muchos, pero mucha utilidad. Esa utilidad, porque como la OPA se hace a través de la Bolsa de Valores de Colombia, todo lo que te ganes por la Bolsa de Valores de Colombia cuando venda las acciones es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Por eso es tan importante cuando alguien aporta o hace inversiones a través de la Bolsa de Valores. Porque en el momento en que venda las acciones es un ingreso no constitutivo de renta ni no paga. Y fuera de eso, cuando recibe los dividendos tampoco, normalmente el impuesto es muy bajo. Y ahí también quiero referirme al tema de los dividendos, ¿no? Los dividendos en Colombia acaban de subir en diciembre del año pasado por una unificación de una sentencia del Consejo de Estado. Acaba de subir una cosa importante y para concluirles en algo para que lo tengan en cuenta cuando hagan los cálculos. Si quien invierte en acciones o quien invierte en una compañía, si sea de familia, y recibe dividendos, y es comerciante y está obligado a llevar contabilidad, ese dividendo tiene el ICA, y ese ICA normalmente es del 1%. Que muchas veces les llega requerimientos de Cali, llegan muchos, a personas naturales diciendo, usted no ha pagado el ICA. Entonces uno observa, usted es comerciante, no, usted está registrado en la Cámara de Comercio, no, lleva contabilidad, no.
usted no es responsable del ICA por dividendo. Pero si está registrado en la Cámara de Comercio o ya es comerciante y está obligado a llevar contabilidad, el ICA quedó grabado con, perdón, el dividendo quedó grabado con el ICA. Ahí está el formulario que ustedes pueden verlo y lo vamos ampliando, ¿ya? En ese formulario yo quisiera referirme a unos temitas bien importantes, por ejemplo. Un tema es los intereses presuntos. Recuerde que cuando un socio o una persona natural le presta una sociedad a la familia, sin intereses tiene que liquidar un interés presunto. Ese interés presunto normalmente lo llevan pues en otros ingresos. Y ese presunto del año 2021 que estamos haciendo fue el 1,89%. Ojo con eso. Y para el 2022 va a ser el 3,21%, casi el doble. Es muy importante que si un socio, repito, le prestó a la sociedad y la sociedad no le paga intereses, hay que liquidar un interés presunto. Todo socio que le presta a una sociedad tiene un interés presunto. Y viceversa, cuando la sociedad le presta al socio también tendrá interés presunto. Pero en este caso las personas naturales si le presta a la sociedad de familia. Repito, para el 2021 era 1,89, para el 2022 3,21. Y hay un tema que quiero que os repasen, miren el número 62, que es rentas líquidas pasivas de la AEC, que esa también es una regulación muy importante en las rentas de la AEC, que son entidades controladas del exterior. Estas entidades controladas del exterior, las AEC, las rentas pasivas, ¿cuáles son? Son arriendos, los intereses y explotación de la propiedad intelectual. Entonces, yo tengo rendimientos financieros, por ejemplo, intereses, porque gané por un depósito que tengo en el exterior, tengo que ponerlo en el reglón 62 como renta pasiva. Si yo vendí una acción en el exterior y la renta pasiva me dio, va en el reglón 79. Entonces, observe que cuando hay en el patrimonio rentas del, perdón, hay patrimonio del exterior, y yo reporté en patrimonio del exterior, reporté una cifra importante, se supone que yo voy a tener una renta. Nadie va a tener un patrimonio en general. Ten mucho cuidado con eso. Y esas rentas pasivas tienen que tener en cuenta que si me gané, digamos, tenía $1 millón y me gané $50,000, ya no tengo 1 millón, sino $1,050,000. Ir aumentando las rentas pasivas del patrimonio, ¿ya? Ir declarando las rentas pasivas que van teniendo un impuesto de acuerdo a la naturaleza. Si el dividendo que yo recibo del exterior, que va ahí también, creo que aquí lo puedo ver, dividendo del exterior ya, esos dividendos que yo reciba que están en el reglón 109, también tienen una liquidación especial que pueden ir al 37,9 para el 2021 y al 41,5. De ahí la importancia cuando yo hago inversión en el exterior, se lo preguntan, ¿no? En bonos, ¿ya? O en rentas de capital o en un CDT, ¿ya? Son importantes porque cuando invierto en acciones, sobre todo en el mercado americano, en la bolsa de Nueva York y recibo dividendos, cuando llegue aquí me las van a grabar con el 37,9, repito, en el 2021 o con el 41,5 en el 2022. Es tener en cuenta eso. Viene luego el tema de todo lo de la liquidación, ya hay mucho control sobre esas rentas pasivas, recuerde, y sobre los dividendos del exterior. Y el 110, observe que, bueno, este no se me amplía, el 110 es el de las no residentes. Observe que el 110 es igual al de las personas jurídicas. Observe que el 110 es del no residente. ¿Y este va a qué tarifa? Al 35. El anterior, el 210, va en la tabla. ¿Ya? Tabla que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Plazos para declarar del 9 de agosto al 19 de octubre, de acuerdo al NIP. Sí, los plazos comienzan el 9 de agosto, las personas naturales, y el 19 de octubre. Muy importante, algo que les voy a comentar cuando vimos lo de la residencia. En Estados Unidos el plazo para declarar se venció el 18 y 19 de abril. Se vence, en abril se vence. Y la persona para declarar renta que tenga inversiones en Colombia tiene que tener la declaración de renta en Colombia en Estados Unidos. Entonces, que nosotros lo que aconsejamos, que la persona pide una extensión en Estados Unidos y la puede pedir también en Canadá.
Esa extensión normalmente la dan por 6 meses. Es decir, en Estados Unidos le dan de abril hasta octubre. Es una extensión, no tiene consecuencia. ¿Cuál es la extensión? Que pide un plazo para declarar. ¿Para qué? Mientras me llega la declaración de renta en Colombia, porque no está articulada. En Estados Unidos se vence en abril. En Colombia comienza en agosto y termina en octubre. ¿Ya? Entonces, una persona que va a declarar en octubre, le están pidiendo la información en Estados Unidos y dice, no, esto todavía no he declarado, no la tengo. Es bien importante tener. Yo creo que en un futuro estas declaraciones de rentas naturales se van a reducir, van a reducir el plazo y hay que presentarlas en marzo o en abril, no sé qué irá a pasar. ¿Ya? Pero no dejemos por última hora la entregada de la información para hacer la declaración de renta, por Dios. Entonces ahí miren las tablas que van desde el 0%, ¿ya? Al 19, 28, 33, 35, 37 y 39, ¿ya? Entonces ahí están convertidas para los pesos. Las tarifas de renta de una persona natural, ya lo vimos en el 2020, van hasta el 39%, para la persona jurídica del 32%, en el 2021 39%, en el persona jurídica el 31%. Tulio, yo recibo unos ingresos, ¿qué mejor, como persona natural o jurídica? Si tienes una utilidad como persona natural, vas al 39%, sí es muy importante. Si es persona jurídica, al 31%. Tú tienes que mirar dónde lo haces. Pero para el 2022 observe lo que pasa. La persona natural sigue al 39%, pero la persona jurídica pasó al 35% con la nueva reforma. De ahí que las sociedades de familia tengan en cuenta que ya la tarifa del 2022 es el 35%. Y en el 2023, ¿qué va a depender? De lo que pase ahora en mayo y en junio. El voto. ¿Cuáles son las tareas para naturales? Repito, hay mucha especulación que puede llegar al 45%. Y en personas jurídicas yo creo que la van a reducir del 35 al 30 o al 25% inclusive. Porque quieren subir más el de las personas naturales y más el de y reducir el de las personas jurídicas. Y en las personas naturales van a atacar, porque uno lo ve en los comentarios, en los debates muy fuertes, las rentas de capital, que son 3 las que quieren grabarle con más impuestos, que son los arriendos, los intereses de rendimiento financiero y los dividendos. Esas 3 son las que van a sufrir mucho en una posible reforma tributaria que entrarán a tributar a partir del año 23. Es para estar prevenidos y tener los cálculos de hacer. Y un ejemplo, aquí vemos un ejemplo de una persona que gana 10 millones en el 2021, o 15 o 20, y que además tiene unos rendimientos, otros. Ya. Esa persona tenía, digamos, unos ingresos del primer de 150 millones, el otro 210, 270. Ahí está toda la depuración que lo van a ver porque este archivo creo que lo van a tener, el banco de los manda. Hago una depuración teniendo en cuenta lo más básico, pues el 25%, los máximos. No me meto si paga interés, si tiene medicina prepagada, si tiene todas las cosas y tiene dependientes, pues va a bajar un poco el impuesto. En el primer caso paga el 11 millones, que es más o menos un 8%. En el segundo, sobre 210, paga 22 millones, que es un 10% más o menos. Y en el último, paga un 12 o 13%. ¿Sí? A más ingresos va subiendo más el impuesto. ¿Ya? Observe que hay unas limitaciones. Si usted mira los costos, los ingresos no constitutivos de renta o lo de las pensiones, muchas cosas, tienen una base. Yo no me puedo bajar de esa base. Hay unos mínimos, ¿ya? Usted observe, como un ejemplo, si es de 5 millones no paga impuestos, entre 5 y 10 millones paga un poquito, de 10 pagaría esto, de 15 y 20 pagaría esto, lo que reciba por salario, honorario, lo que reciba. Ahora viene el régimen simple de tributación, que es algo que vino nuevo, recuerden, en la ley 1943 para que cambió el monotributo, y es que las personas naturales que desarrollan actividad, un tema económico, ya que dispone personal o una persona jurídica puede estar como sujeto pasivo del régimen simple de tributación. ¿Ya? Esto yo creo que ya lo sabemos. Las estadísticas me llamó la atención. A marzo, los sacamos ahorita en el informe de la DIAN, hay 64.800, de 0 a 64.800 inscritos.
De esos 30.653 fueron nuevos contribuyentes. Mire qué importante. ¿Ya? Ahí hay mucho peluquero, mucho negocio pequeño, ¿ya? 30.653. El 47 personas son personas naturales. Es decir, casi la mitad son personas naturales, el resto son personas jurídicas. 5.500 son inscritos en el Valle del Cauca. Entonces te digo para que usted mire el alcance. La idea es llegar, el sueño del gobierno es llegar a más de 1 millón de régimen simple de tributación. Y yo creo que se logra, que lo vamos a ver, que es muy bueno. En este régimen simple los ingresos, tengo que tomar en todos los ingresos brutos, sean ordinarios o extraordinarios, lo único que nos incluye es la ganancia ocasional y los dividendos, como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Los demás todos, ordinarios o extraordinarios. Y esos ingresos no pueden pasarme para este año de 100.000 VTs, que son 3.800 millones, lo que tengo que chequear. Mire que 3.800 es un rango bien importante. Es que vender 3.800 en un año es bien complicado. Eso te da más de 300 millones mensuales. Eso te da más de 10 millones diarios. Es complicado. Pero digamos, todos los restaurantes que son personas naturales, no me cabría duda que han de estar en el régimen simple de tributación todos, porque es muy bueno. Y ese que tiene, ella tiene la gran ventaja que en esa tarifa yo voy a pagar la renta y el ICA, ¿sí ve? La renta dependiendo de donde yo esté y el ICA que es el 1% nuevamente. Y hago una declaración anual consolidada, ¿ya? Es bien importante eso, una sola declaración. Hago unos anticipos bimestrales y al final hago una declaración y resto el anticipo. Pero tiene también que la declaración de IVA es, la declaración es anual y consolidada, pero pago bimestral, el pago es bimestral. ¿Ya? Esa declaración anual es consolidada y el pago es bimestral en el IVA, que es bien importante, que no tengo que estar haciendo declaraciones de IVA cada bimestre. Es una gran ventaja, me parece. Aporte a pensiones del empleador, imagínense. En un restaurante yo tengo 10 trabajadores. Hay en la cocina, en la mesa, todos mis trabajadores. Lo que yo pago por ellos de pensión, a mí me lo devuelven bimestralmente a través del anticipo. Me lo devuelven. Porque si mi anticipo son 30 millones y yo pagué por eso 10, pago 20. Es decir, en el fondo hay un crédito tributario bimestral. Es bien importante. Ese es de los beneficios más grandes que tiene el régimen simple de tributación. La evolución de lo que pague el aporte de la pensión del empleador. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Ya? Y fuera de eso las tarifas. ¿Ya? Mire que en el primer rango que están las tiendas pequeñas, minimercado y peluquerías, ya, peluquerías hay muchas. Las tarifas van a depender de qué, de mis ingresos. Ahí es donde está la tarifa más alta, el 11.6 al final, y la de los profesionales que es el 14.5. Pero mire la de los, en Cali que hay tantos restaurantes, que es parte de nuestra gastronomía aquí, es el 7% lo máximo. ¿Ya? Si tengo ingresos hasta 3.800, lo máximo es el 7%. Y tengo que hacer unos anticipos bimestrales que, si ustedes observan, los anticipos bimestrales van en los mismos porcentajes de los pagos del impuesto. Normalmente él tiende a cero, pero a veces es injusto el anticipo dependiendo si son estacionarios y son variables los ingresos, porque muchas veces puede dar saldo a favor. La mayoría de las veces puede dar saldo a favor de acuerdo al anticipo ya. Hay una simetría en el anticipo realmente, no es simétrico con el ingreso. Por ejemplo, un cultivador de caña, si cortó caña en marzo sobre 500 millones, sobre eso tiene que pagar en el rango del 5.4, por ejemplo, o el 3%. ¿Ya? Y en cambio, o si observe ese cultivador o alguien tiene ingresos por 500 millones, ¿ya? Tuvo que pagar de anticipo, pagó el 2.2, ¿ya? Pero cuando vaya a hacer la declaración de eso, mire que la pena va a pagar, digamos, el 2%, el 1.8, ¿sí? La retuvieron en el 2.2, pero va a pagar, entonces le queda a favor un porcentaje. Normalmente da un saldo a favor, no están sujetos a la redonda fuente.
Entonces yo nomás ya tengo yo sea del régimen simple de tributación, yo inmediatamente no me dejan retener una fuente, le anuncio a la persona. No soy autorretenedor, no soy agente de retención salvo laboral, pues si tengo trabajadores, de resto no. Son muchas ventajas. Nosotros en la oficina somos propiciadores, somos defensores del régimen simple de tributación. Todos los que estén en esos rangos y lo pueden hacer, es lo ideal hacerlo. No pueden optar por el régimen simple de tributación, pues las personas jurídicas extranjeras, las personas naturales en residencia, los asalariados, y cuando hayan pues socios administradores que en forma habitual trabajan en una compañía. Eso no pueden estar en el simple. Y hay unas actividades que no pueden estar en el simple, el microcrédito, la gestión de activos, digamos, arrendamiento de ingresos que no superen el 20%, el factoring. Estas son ya unas actividades que no pueden estar en el simple. Y si hacemos un ejemplo muy sencillo, los ejemplos que hacemos los profesores los ponemos muy sencillos. Mire esta persona que tiene los ingresos de salario apenas 5 millones, pero tiene por honorario 288 millones. Entonces esta persona en el régimen ordinario tiene un impuesto de 32 millones de pesos. Están las retenciones y el saldo a pagar, pero su impuesto es 32. Esta persona nos dijo que le aconsejamos que se fuera al simple. Cuando él va al simple, observe que el ingreso es igual, el resto lo no constitutivo que tiene derecho, y la base observe que el impuesto apenas es 19 millones. Hay una diferencia de 12 millones. 12 millones. Y que yo lo voy pagando bimestralmente, ¿ya? Y tengo retenciones por 4.333.000. Hay una diferencia de 12 millones de pesos entre uno y el otro en este ejemplo. Entonces miren, y ese ejemplo aplica para un restaurante, o un bar, una peluquería, un minimercado, alguna cosa, por decir algo. Es bueno, aquí estamos obviamente en el de profesionales ya. En el de restaurantes y bares y expendio de comidas es mucho más la diferencia. Ya que miramos todo este tema de renta que me parece importante, ahora nos referimos a los aspectos patrimoniales. El patrimonio bruto, que es la totalidad de bienes que alguien tiene ya, la sumatoria de todos los bienes que tiene, incluye los normalizados si lo dice, lo tiene a costo fiscal menos las deudas que deben de estar soportadas con documentos de fecha cierta o en la declaración de renta entre el deudor y el acreedor cruzados, y le da el patrimonio líquido. Entonces, costos fiscales sumados de todo mi patrimonio menos las deudas que sean ciertas, repito, y con soporte, me da el patrimonio líquido. Ese valor de los bienes que pueden estar contables, le dicen, está el contable, el valor presente, el valor razonable, el contable, y el valor fiscal, es el que a mí me interesa, que es el costo fiscal, que es el precio de adquisición o el valor nominal cuando yo adquirí algo. El valor de los bienes contables es el valor presente, el valor razonable de acuerdo a las NIF hoy en día. Y el fiscal es el costo fiscal, que puede ser el precio de adquisición o el valor nominal según lo que yo esté valorando. Entonces miremos cómo se deben de determinar los costos fiscales de los bienes, que son muy importantes hoy en día. Los valores patrimoniales son iguales a los costos fiscales. El costo fiscal no es valor patrimonial. Aquí no hay una ley conmutativa. El valor patrimonial sí es costo fiscal, pero el costo fiscal no es valor patrimonial. Los activos inmuebles, vienen los reajustes fiscales. Los muebles, los intangibles, que son bien importantes y hoy están muy de moda los intangibles. En los inmuebles, observe que es el costo de adquisición que yo tengo en la escritura, o el avalúo catastral, o el autovalúo, o lo que dice por saneamiento normalizado. El mayor. Y tengo la posibilidad de hacer reajustes fiscales. Los inmuebles, ladrillos, terrenos, fincas, propiedades. Tengo 4 alternativas. ¿Cuál determino? Pues si lo voy a vender y quiero aminorar mi utilidad, pues lo mejor es tener el mayor. Siempre debo declarar por el mayor, es la obligación, el mayor. De ahí que el avalúo catastral, cuando sugerimos que hagan a gente que tiene tierra,
que haga una SAS para que aporte la tierra, porque la tierra en la sociedad conserva el valor por lo que aporté. Si yo aporté una tierra por 1.000 millones de pesos, ya queda por 1.000. El avalúo subió como pasó ahora en Palmira a 3.000, yo la sigo declarando por 1.000. Pero si la tierra está en persona física o natural y subió el avalúo de 1.000 a 3.000, yo la tengo que declarar por 3.000. Y al declarar por 3.000 me va a subir el patrimonio. Al subir el patrimonio, la posibilidad de que tenga impuesto al patrimonio. Ya. Es un error cuando son muy costosos o son valores importantes de los bienes inmuebles, tenerlos a nombre de la persona física natural. Es mejor tenerlos a través de una SAS. Los criptoactivos, las monedas que están muy de moda, el Bitcoin, el Ethereum, que son las más conocidas, están muy de moda, se las combaten, les hacen bullying, digamos, pero ahí están, ahí van circulando. Panamá está estudiando si la vuelve moneda, en San Salvador hay, en muchos países están utilizando ya la criptomoneda, ¿ya? Pero pues obviamente como no tiene tanto control, pues obviamente hay mucho sobre eso, ¿no? Hay unas estables, las famosas no fungibles, pues del arte, la música es un tema muy apasionante cuando uno entra a esto, ¿ya? Cómo puede adquirir a través de una moneda, una obra de arte, ¿no? Y la DeFi, que es donde está finanzas descentralizadas en el sistema cripto. Esto tiene algunos controles. Yo creo que ahí lo que hay que tener precaución es que lo hagan a que es y tener una precaución. Ya hay mucho en eso, pero yo creo que el mundo, no sé cuándo, si nos toca a nosotros, yo creo que sí va a cambiar mucho a la eliminación del efectivo y todo se va a volver entre tarjetas y criptoactivos. Y ya que los bancos obviamente van haciendo algunos modelos para tratar de, ya, y hay algunos inclusive en negocios en Colombia que ya le emiten criptoactivos. Los activos biológicos, que son los que tienen pues obviamente plantaciones o animales como la piscicultura, la avicultura, los cerdos o la ganadería, los productores que son propiedad planta de equipo y los consumibles que son inventarios. Esos activos biológicos pues obviamente cuando los vendo, si soy un productor, digamos una gallina, al ser productor y ser propiedad planta de equipo, yo la gallina la tengo que depreciar. La vaca que me da leche la tengo que depreciar porque es propiedad planta de equipo. Y eso es parte de mi costo, ¿sí ven? Cuando la venda ya será, puede ser una venta, una renta especial. En cambio, el pollo de engorde, ¿ya? O algún animal que yo tenga de engorde es consumible. Lo mismo que los peces. Al ser consumibles vuelven inventarios. Entonces, al venderlos es lo que yo vendí menos el costo de esos inventarios. Son diferentes. Gravamen sobre el patrimonio en Colombia. En Colombia, obviamente, hay todas estas preocupaciones del patrimonio. De ahí la importancia de que tener en cuenta que en el patrimonio ahí me graban la tenencia o propiedad. Ya. Yo estudio mucho sobre el patrimonio. Y entonces, cuando hacemos esto, miramos cómo me graba la tenencia. ¿Qué es la tenencia? Por tener patrimonio, tengo impuesto al patrimonio. Si hay normalización, me toca pagar impuestos por tener unos bienes. La comparación patrimonial hace parte del patrimonio. El predial, si tengo un bien, la plusvalía de los inmuebles, la contribución por valorización, el impuesto de vehículos, ¿ya? Y otras contribuciones, como Cámara de Comercio, las superintendencias, todo. Todo eso me logra. El solo tener el patrimonio, yo estoy sometido a un gravamen. El solo tenerlo. Ahora, el transferir el patrimonio, el mover el patrimonio, también tiene gravamen. ¿Qué me grava cuando lo transfiero? La enajenación, que puede ser ganancia ocasional al día o una renta al 35. Cuando vendo un bien. Si es más de 2 años al día, si es menos de 2 años al 35. El registro de los inmuebles me vale el 2.3%. Cuando vendo una propiedad o alguien la compra, tiene que pagar el registro, la famosa boleta fiscal. El registro de aportes de sociedades en la Cámara de Comercio me vale el 7 por 1000. La constitución y cancelación de hipotecas también tiene un porcentaje importante. La gerencia y legados me vale el 10%. Las donaciones el 10%, el 4 por 1000. Cuando transfiero mi cuenta, saco plática, tengo que pagar el 4 por 1000 y cualquier impuesto. O sea que el tener patrimonio, el gastárselo, consumirlo, transferirlo, me vale plata. O mantenerlo, ya lo vimos. Otras consideraciones sobre el patrimonio, hay que hacer un reporte de una información exógena, que eso es nuevo, recuerden, de todo el patrimonio. Debo reportar los bienes del exterior. Es la base para obtener créditos o licitar y es base para sanciones o para declarar.
Entonces el patrimonio tiene muchas connotaciones importantes que debo tener en cuenta. La diferencia patrimonial, esto tengan en cuenta siempre. Yo debo tomar el total de ingresos, restar el total de costos y gastos e impuestos, deducible, no deducible, todo. Costos y gastos. Aquí no es un tema de renta, es un tema del patrimonio. Incluye los impuestos de normalización, predial, todos los impuestos que yo pagué, todos los gastos. Lo que yo reste, al final me va a dar la posibilidad de incremento patrimonial. Y le pongo esa interrogación porque de pronto no hizo incremento, se lo gastó. Si lo gastó, pues no tiene incremento. Ahora, después de la pandemia, hubo patrimonios que bajaron, porque hubo gente que se comió los ahorros, se gastó el ahorro, o quedó sin trabajo. Muchos patrimonios se reducen. Pero normalmente yo voy a tener en cuenta, porque si yo no tengo en cuenta esto, y yo tengo un total de ingresos, resto de los gastos, incrementé el patrimonio, más allá es lo que llaman el enriquecimiento ilícito, todos esos rollos que ustedes ven en la prensa. Que es bien importante tener en cuenta la diferencia patrimonial, porque la diferencia patrimonial es grabada al 35% con algunas sanciones. Los bienes en el exterior los tengo que declarar cuando pasan de 2.000 VTs. Yo los declaro en el patrimonio, ojo, pero declaración de bienes en el exterior en el 2021 cuando pasan de 72.600.000 y en el 2022 para este año de 76 millones de pesos, o sea, para el próximo año. Y cuando sea mayor o igual a 3.580, tengo que dar un detalle, es decir, de 130 millones o 136, tengo que detallar si es liquidez, si es una serie de títulos, valores, inmuebles, ya. Es decir, de qué está compuesto mi patrimonio. O sea que observe que son tres cosas. Uno, llevarlo al patrimonio. Perdón. Dos, si paso de 72 millones, tengo que hacer un reporte. Y tres, si mi bien supera los 3.580, tengo que detallar en qué lo tengo. ¿Okay? De naciones. Mire que ahí están inclusive los criptoactivos que tengo. Que a uno le preguntan, tú le dices una inversioncita en criptoactivo, metí 100 millones, ahora tengo 200 o 300 millones, ¿por cuánto valor declaro? ¿Cuánto invirtió? 100. De los 100, es su valor. En el momento en que lo venda, lo mueva, es donde puede tener ya. Que mucha gente cree que por tener criptoactivos no declara. Mucho ojo. Ya hay control de la IAN, ya hay conceptos de la IAN y están pidiendo información sobre los criptoactivos, obviamente. Ahí está el formulario 160 que llamamos, ya, que es el que se llena. Ya. El no llenarlo tiene una sanción muy fuerte, como el 5%. Y Smart Tax, la inteligencia tributaria, lo que hacemos es algo importante como un aporte. En este Smart Tax, en esta inteligencia, observe un ejemplo que vamos a poner. Nosotros nacemos, vivimos y morimos. Y normalmente cuando nacemos, vivimos y morimos, ahí podemos entre vivir y el morir tener un patrimonio. Y ese patrimonio va a ser importante en esas etapas de la vida. Eso hay una estadística, nosotros la tenemos por años y todo el tema. Pero en estas, los riesgos que tengo son accidentes, ya. Un accidente en un vehículo, un accidente de cualquier cosa me puede llevar a un riesgo, a arriesgar mi patrimonio porque puedo pagar sanciones o multas o alguna cosa. La incapacidad, Dios no lo quiera, la vejez y el fallecimiento. Son los riesgos que tenemos entre el nacer, el vivir. Estar expuesto a accidentes, incapacidad, a vejez y el fallecimiento. Todos esos riesgos atentan al final contra el patrimonio, porque no tengo nada, pues no pasa nada. Estamos hablando del patrimonio. Entonces el patrimonio hay que organizarlo, supervisarlo, protegerlo, el patrimonio en familia. Que es algo que nosotros creo que sabemos hacer, lo hacemos bien, organizar, supervisar, no administrar, nosotros no administramos patrimonio. Pero si ya llevamos a organizar, que se hace una SAS, que sea un patrimonio autónomo, que se hace un trust, que sea una fundación de interés privado, supervisa y proteger. Tener en cuenta la gobernabilidad, cómo se va a manejar el poder, el conocimiento. Todos los miembros de la familia deben de tener conocimiento del patrimonio que tenga la persona, cómo lo tengo organizado, las inversiones que he hecho, los impuestos, el presupuesto de impuestos que tengo y los riesgos. Ahora, después del COVID, todas estas inversiones, por ejemplo, hubo riesgos en bonos y todo ese tema.
Ya han visto lo que ha pasado con el dólar, ¿no? El dólar, todo lo que ha subido y baja, y hoy, por ejemplo, cerró casi a 4.078, cuando estuvo a 3.700. Ha subido como 300, 200 pesos en poco tiempo. Eso es un riesgo que va teniendo y tiene que tener la precaución de saber dónde invierto a la organización y qué impuestos tengo, ¿ya? De los impuestos, qué es lo que dejan a minorar el patrimonio. Y el proteger del patrimonio, muchas veces hay que protegerlo del mismo propietario, ¿no? El que está gastando, y no un momentico. Hay que protegerlo del mismo dueño, de los conflictos familiares, ya son muy comunes los conflictos familiares. Y los conflictos familiares, pues al final ganamos los asesores y gana la DIAN. Entonces, eviten los conflictos familiares. Los externos, demandas, contingencias. Hoy en día hay las demandas. Por ejemplo, me quedan enterrados por prestación de servicios que haya hecho alguien en una casa, un jardinero, y tienen demandas de 100, 200 millones. ¿Por qué? Porque no le pagó la seguridad social o no lo tuvo en cuenta para la pensión. Entonces le comienzan a reclamar demandas o contingencias que pueda tener. Las políticas económicas fiscales de los gobiernos, cambios que hacen ya. Y otras amenazas internas o externas. Ahora la amenaza interna, pues sabemos lo que está amenazando ahora todo el tema del patrimonio con las elecciones, por decir algo. Y las externas, pues ahí ven lo de Ucrania y Rusia, por ejemplo, son amenazas ya. O el tema que está pasando en Estados Unidos con la inflación y todo el tema. Son amenazas externas, pero que están sobre el patrimonio. Las 3 F, como yo digo, la financiera, que son tener en cuenta las inversiones, los impuestos. La familiar, la cohesión de la unidad. Ojalá nadie peleara por el patrimonio. Esa cohesión que debe tener la familia, esa unidad, tenerla porque eso protege el patrimonio. Y la finalidad, la contribución que yo pueda hacer del patrimonio. ¿Qué hago con mi patrimonio? ¿Tengo herederos o no tengo herederos? ¿Cuál es mi familia? ¿Qué contribución hago a mis herederos, a una fundación? El tema de la filantropía, por ejemplo, en esa finalidad, muy importante. ¿Sí? Tener en cuenta el tema financiero, familiar y finalidad al final. ¿Quiénes son los poseedores de ese patrimonio? Y un ejemplo que tuve mucho la duda de hacerlo, pero me pareció importante. ¿Tiene volumen? Dame un segundito, ya le ponemos volumen aquí. Sí, no, ahí les está sonando. ¿Suena? Voy a ponerlo de nuevo para que les suene. Ejemplo. Ahí. Avancemos. Lo puedo decir, aquí hay una familia que yo comienzo, lo digo mejor. Me devuelvo, sí. Y yo vamos a ver un ejemplo de esto del patrimonio, ¿ya? Digamos, alguien nos dice, mire, ¿por qué no me ayuda a proteger el patrimonio? Y resulta que Lina y Andrés es una pareja que tiene un patrimonio de 9.000 millones de pesos que lo ha hecho a través de su vida, 30, 40 años de trabajo, una gerencia, lo que sea, tiene 9.000 millones en bienes. Entonces nosotros le decimos, como tiene 9.000 una forma de organizarlo liquida, o sea, conyugal,
es decir, 4.500 para cada uno. ¿Sí ven? En ese momento que el patrimonio está en 5.000, pues observe que hacer la liquidación de la sociedad conyugal lo lleva a 4.500 y lo saca del impuesto al patrimonio, por decirlo, ¿ya? Lo que va a ser los 9.000, ¿ya? Pero lo que yo digo cuando a Lina y Andrés, que con frecuencia los atendemos aquí, lo primero que le decimos, ¿usted cree en lo que le dijo el cura hasta que la muerte lo separe? Porque si va a liquidar la sociedad conyugal y se van a separar otro día, entonces mire a ver la seguridad de hacer eso. Y una idea es que Lina y Andrés, que tuvieron 2 hijos, a Simón y María, ¿ya? Y Simón tuvo 2 hijos, Seo y Martín, y María tuvo 2 hijos, Jaime y Natalia, ¿sí? Mire que fueron, ya tienen hijos, ya tienen nietos. Entonces yo les digo, mire, usted tiene la posibilidad de que diluir el patrimonio a través de un patrimonio autónomo PA o una SAS o donarlo, ¿ya? Y al donarlo, pues obviamente usted hace el patrimonio autónomo, hace la SAS o hace una donación, usted como padre, o sea, Lina y Andrés, deben de conservar siempre el usufructo y el control, deja que sea inamovible, ¿ya? Entonces ahí ven un ejemplo cómo se puede organizar un patrimonio, ¿ya? Sin perder el control y sin perder el usufructo. ¿Qué precauciones debo tener yo en el patrimonio y la inmortalidad? Muchos nos creemos inmortales, creemos que no nos da nada. Inmortales, ¿ya? Otros con inmunidad, lo que pasó ahora, terrible, pues ya tuvimos 2 años sufriendo con el famoso COVID, el no creer o creer que somos inmunes a muchas cosas, la inmortalidad y ser inmune. Los riesgos que puedo tener, que ya los vimos en el patrimonio, accidentes, muerte, todo. Y algunos cuestionamientos al sistema tributario como una crítica compleja, mucha complejidad en las normas, hay muchos decretos. Recuerden que el estatuto tiene 1.000 artículos, los decretos son más o menos unos 1.500, la doctrina son 30.000, la jurisprudencia ni se diga, entonces hay mucha complejidad, falta de claridad en la política fiscal, muchas reformas, ya vimos en las naturales cómo en 6 años han hecho 9 reformas, 6 reformas en 9 años, perdón, ¿ya? La falta de credibilidad, mucha inestabilidad en las normas tributarias, formas de fiscalización, a veces son muy agresivas, ¿no? El fiscalizador debe ser más amigo para lograr que la persona se sincerice y que la permisividad en evasión e ilusión, ¿sí? Hay mucha evasión e ilusión, obviamente, teniendo toda la información la tiene la DIAN, interna y externa. Y recomendaciones es, pues, obviamente, pagar impuestos. Primera recomendación, yo soy pro fisco, no me da pena decirlo, ya, no evadir. No alejarse del estatuto tributario, estar siempre, discutir con la DIAN cuando le tenga razón, evitar sanciones y evaluar riesgos en el valor y en el tiempo, ¿no? Incrementar y proteger el patrimonio. Son cosas a tener en cuenta como recomendaciones que permanentemente debe tener uno. Y por último, quería hacer unas anotaciones a las personas sobre las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales que han estado hoy en día muy de boga, pues se van por varias razones. Los herencias y legados. Los herencias y legados, recuerden que tienen herencias cuando no hay testamento y legado cuando hay testamento. Sería interesante por cultura que cada uno tuviera un testamento, ¿saben? Simple, si fuera, si tengo 2 hijos, decirle a cada hijo le dejo el 50%, ¿no? Así de simple. O tengo algo especial, un legado. Cuando no hay testamento se llama herencia. De todas formas hay que hacer sucesión y el impuesto del 10%, en legado o en herencia. Las donaciones son muy importantes en vida, como decía alguien, en vida, hermano, en vida, donaciones. Porque las donaciones vienen lo mismo, el 10%. Pero a mí me parece que es mejor donar que esperar que uno se muera para que hereden los hijos. Mejor donarles en vida y que uno vea que. Y la venta de activos fijos que sean más de 2 años son ganancia ocasional. Menos de 2 años, recuerden que en renta va al 35% y una venta de un bien fijo de más de 2 años va al 10%. Liquidación de las sociedades. Alegremente dicen, liquide la sociedad. Pero cuando liquide la sociedad, ojo que hay un impuesto.
y ese impuesto se determina entre lo que recibe versus lo que aportó. Si yo aporté 100 y recibo 1000, sobre esos 900 tendré una ganancia ocasional. Y las rifas apuestas, obviamente, los juegos de azar, tienen una tarifa normalmente del 20% de las tarifas. Si el que gana el baloto, una lotería, ¿ya? Eso es ganancia ocasional y va tasada al 20%. Ese era el tema que yo les quería decir de todo lo que considero que debe tener en cuenta una persona natural en estas 2 horas de lo que les quería comentar, y espero que haya sido muy útil, y siempre pues darle las gracias al Banco de Occidente por todo el tema, a todo el equipo colaborador que nos permite hacer esto, y obviamente el equipo colaborador de Restrepo Londoño, que me acompaña, Carlos, Elvira, Sandra, Juliana, Viviana y Linda, todos los que nos acompañan así para lograr esto y poderlo hacer exitosamente ya. De modo que acaben de tener una muy buena noche y estaré atento a las preguntas, y muchas gracias, y espero que cuando salga la reforma tributaria con el banco tengamos la oportunidad de volver a tener una charla con ustedes. Muchas gracias y buena noche, y estaré pendiente de las preguntas. Perfecto, gracias doctor Tulio por toda la información, por orientarnos sobre este tema tan importante. Recuerden que muchas de las preguntas que ustedes ya nos plantearon en el chat fueron contestadas ahí mismo en este chat, pero tenemos algunas preguntas que vamos a trabajarlas de forma, pues, obviamente un poco más a profundidad, pues, para poder eliminar esas dudas que ustedes tengan sobre estos temas. Precisamente, doctor Tulio, tenemos aquí una de las primeras preguntas. La venta de un apartamento adquirido mediante leasing habitacional que se vende después de 2 años de adquirido, en este caso, ¿la utilidad se puede manejar como ganancia ocasional? Sí, independiente que sea adquirido por leasing, que se tenga en un leasing, después de que lo haya tenido los más de 2 años, lo puede manejar como ganancia ocasional ya. Hay que tener la precaución es que voy a vender, si vendo el apartamento o si vendí la opción de compra o ese derecho que tienen en el leasing ya. Pero esa diferencia que hay entre lo que lo compró lo tiene en el costo y el valor de la venta es ganancia ocasional, es una modalidad muy importante que se da con el leasing, y me parece que es una buena opción. El leasing me parece que es una buena opción para adquirir vivienda, y tiene esa posibilidad de venderlo, y tiene inclusive ventaja muchas veces en el impuesto de registro, ¿no? Entonces se puede, para concluir, que se puede tomar como ganancia ocasional, sí. Perfecto, tenemos otra pregunta. Si abrí una cuenta en dólares en agosto del 2021, ¿debo presentar declaración de activos en el exterior este año? Es una pregunta importantísima en el sentido de que si yo abrí una cuenta en el exterior en el 2021 y una declaración de renta, si a diciembre 31 del 2021 la tenía en el patrimonio, la declaración de renta la tengo que incluir. Ahora, si yo cuando pasé ya el 2022 en enero todavía la tengo, pues tengo que hacer la declaración de bienes del exterior. Recuerde que si pasé a 76 millones, hago la declaración de bienes del exterior. Si es menos de 72 millones, no hago declaración, pero la tengo en el patrimonio, ¿ya? Conclusión, sí debo declarar, ¿ya? Pero ya es con base en el formulario, no se dice 2021, sino 2022, ¿ya? Independiente que ya la he hecho en el año pasado, pero lo declaro como bien del exterior en el 2022. Correcto, acá nos preguntan también, una persona que con contrato como independiente recibe los ingresos de una empresa de Estados Unidos y deja parte de este dinero en dólares en una plataforma y la otra parte se la consigna a un banco colombiano, ¿debe declarar todo lo recibido o puede declarar solo lo que recibe en los bancos colombianos? No, es decir, dependiendo, por eso es tan importante lo de la residencia fiscal, que es bien importante. Si es residente fiscal colombiano, tiene que declarar todo, lo que tiene afuera y adentro, todo es todo. Si no es residente, pues únicamente declararía lo que tiene en Colombia. Esa es la gran ventaja de ser residente o no residente. Pero en este caso, si es residente, si un colombiano común y corriente y recibe una platica, independiente que deje, digamos, recibir $30,000 por decir algo de unos rendimientos, y dejé $15,000 afuera y traje $15,000, yo tengo que declarar los $30,000.
y sobre esos $30.000 hay una EC que se llama Entidad de Control Exterior, en rentas de capital, pagar un impuesto. Y si me hicieron una retención en la fuente o pagué un impuesto en ese país, en Estados Unidos o en España o en Canadá, donde haya sido, descuento ese impuesto aquí. Pero sí debo declarar la totalidad. Perfecto. Dice, ¿después de qué valor se debe considerar y declarar como ganancia ocasional procedente de una herencia? ¿Y cuál es el porcentaje a pagar? En una herencia, cualquier valor puede recibir cualquier cifra. Hay unas cifras importantes como renta exenta, ya que tienen un límite. No lo recuerdo ahora, pero es una renta exenta como hasta 70 millones, digamos, hay renta exenta, hay unos topes. Y en el evento en que yo recibo una herencia o un legado, que es lo mismo, lo manejo como ganancia ocasional, y es impuesto con las exenciones que hay, repito, hay unos valores como hasta 76 millones, y puedo restar un 20%, debo pagar al final el 10%, el 10%. Hago una aclaración importante para que no haya confusión. Cuando se liquida una herencia o un legado, acuérdate que el cónyuge no es heredero, ¿no? Porque el cónyuge no es familia. Como el cónyuge no es familia y no es heredero, él tiene un derecho que llama ganancial. Entonces, si yo falto y tengo un patrimonio, digamos, de 500 millones y estoy casado, mi cónyuge tiene derecho a recibir 250, la mitad, es un derecho que tiene. Esa mitad que recibe se llama gananciales y esos gananciales no tienen impuesto. Entonces, mientras haya sociedad conyugal vigente, la mitad va al cónyuge, va exento de impuestos, 0 impuestos como ganancial, y la otra mitad es la que se reparte entre los herederos y van al 10%, restándole la renta de exentas a aquel lugar. Perfecto. Nos preguntan, si heredé el saldo del fondo de pensiones obligatorias privado de mi padre, ¿debo pagar ganancia ocasional por eso? ¿Hay alguna parte que es exenta? No, si alguien faltó y obviamente que en los fondos privados es heredable lo que está en los fondos privados, pues simplemente eso entra en la masa hereditaria, como decimos. Entonces, si alguien tenía en el fondo privado 120 millones y yo lo recibí como parte de la herencia, eso hará parte de mi herencia y pagaré el 10% y no tiene ninguna exención, no tiene ninguna ventaja. Lo tomo como que fuera un tema del banco común y corriente. Perfecto. Nos preguntan también, si una persona colombiana vive en Estados Unidos, pero tiene ingresos en Colombia que superan el tope para declarar, ¿declara en Estados Unidos y en Colombia? Sí, debe declarar en Estados Unidos y en Colombia. Por eso la importancia que decía, como en Estados Unidos la declaración hasta abril se pedía extensión, yo declaro en Colombia, mando la declaración de renta porque va a depender si él es residente americano. Si es residente americano, los ingresos de aquí, más lo que tenga aquí, los ingresos debe sumarlos en la declaración de renta americana. Si es residente colombiano, tiene que declarar los ingresos de Estados Unidos de aquí. Si no es residente colombiano, solamente declara lo que reside en Colombia. Y de ahí la importancia cuando yo inicié lo de la residencia fiscal, que es bien importante. Repito, si no es residente, no declara sino lo que reside en Colombia. Si es residente, declara lo de afuera y lo de aquí. Perfecto. Referente a uno de los ejemplos que ponían en la presentación, nos preguntan, en el caso de esa persona que las consignaciones las hizo el hermano para la mamá en Estados Unidos, ¿debe registrar en la declaración si no tiene ingresos y que es mantenida por el esposo, por ejemplo? No, ¿me la puedes repetir? No la entendí. Claro que sí. Dice, en el caso de esa persona que las consignaciones las hizo el hermano para la mamá en Estados Unidos, ¿qué debe registrar en la declaración si no tiene ingresos y es mantenida por el esposo? Ah, ya. Ahí lo que después muchas veces, dependiendo de las cifras, es que si fue una donación, ahí hay algo, es a título de qué le da, ¿no? Muchas veces si la doy para la manutención y todo el tema, pues obviamente no debo declarar. Entonces va a depender mucho, era como que le estuviera ayudando algo para la manutención, ya. Pero como hay unos topes, repito, si alguien de Estados Unidos aquí recibe, vimos los topes, tiene un patrimonio de menos de 160 y va a recibir en el año menos de 50 millones, que son más o menos unos $15.000, no debe declarar porque no tiene los topes. Es independiente de lo que le giren del Estados Unidos y de que no pase el tope,
y en el evento en que pase el tope, repito, declara, pero estoy casi seguro que no pagará impuestos. Perfecto. Y ya para finalizar, la última pregunta que tenemos aquí en nuestro chat. ¿Los no residentes declaran sobre la totalidad de los ingresos en Colombia o se someten a los topes de los residentes? El no residente, lo dijimos, el no residente, cualquier renta líquida que le den del formulario paga el 35%, el no residente, no va a ninguna tabla. El residente es el que está sujeto a las tablas que van del 0 al 39%. El no residente, repito, cualquier cifra que tenga ya depurada como renta líquida va al 35%, el no residente. De ahí la importancia que, repito, que dije al principio sobre la residencia y no residencia. En este caso, el no residente va al 35% y si es residente va a la tabla y a lo mejor no paga impuestos. Perfecto, doctor Tulio, muchísimas gracias entonces por el tiempo, por la presentación, por todas las respuestas que nos está dando en este momento. Gracias de verdad por hacer parte de este espacio que genera el Banco de Occidente. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes y feliz noche. Bien, y para terminar vamos a ir con unas pequeñas preguntas, unos sondeos que le vamos a hacer a todos ustedes. La verdad queremos obtener esta información para mejorar en estos espacios. Vamos entonces con el primer sondeo que tenemos y es una pregunta muy sencilla. Ya la van a ver ahí en su pantalla. ¿Cómo le pareció el contenido del foro tributario? ¿Excelente, bueno o regular? Los invitamos rápidamente a que participen de estos sondeos, pues obviamente esta opinión de cada uno de ustedes es importante para nosotros. Vamos a dejarla unos segundos y vamos a avanzar con las otras preguntas que tenemos para todos ustedes. Bien, vamos a esperar entonces unos segunditos y vamos a ir con el siguiente sondeo. Gracias a todas las personas que están participando en este momento. Bien, cerramos este sondeo y vamos con la siguiente pregunta. Conocimiento y claridad sobre el conferencista. Queremos saber si hubo conocimiento y claridad del conferencista en este espacio. Entonces ya saben, van a calificarlo excelente, bueno o regular. La idea es que nos digan, nos den esa opinión a conciencia para nosotros poder tomar y mejorar cada uno de estos espacios que son vitales precisamente para el crecimiento profesional y personal de todos ustedes. Bien, vamos a dejar entonces unos segundos más y vamos a ir con la siguiente pregunta. Cerramos entonces este sondeo y vamos con la siguiente. Ya aparece ahí en sus pantallas. ¿Considera que este tipo de foros virtuales genera valor para los clientes, perdón? ¿Sí o no? Los invitamos entonces que participen 30 segunditos y vamos a ir con otro sondeo más en solo unos segundos. Gracias. Veo que están participando muchos de los asistentes. Es importante para nosotros tener esta retroalimentación, como ya dije anteriormente. Entonces vamos a dejar ahí 5 segundos más y vamos con otro de los sondeos. Perfecto, cerramos este sondeo. Vamos con el cuarto y es, ¿le gustaría que el Banco de Occidente realizara este tipo de foros con más frecuencia? ¿Sí o no? Los invitamos entonces que participen. Vamos a dejar unos segundos antes de ir con la última pregunta de esta fase de sondeos. Perfecto, 5 segundos más y finalizamos este sondeo y vamos con el último. Correcto, vamos entonces con el último sondeo que ya tenemos aquí en la pantalla. ¿Sus expectativas frente al foro virtual se cumplieron? ¿Sí o no? Repito, ¿sus expectativas frente al foro virtual se cumplieron? ¿Sí o no? Importantísimo entonces que nos dejen esta información, estas respuestas para poder trabajar en este tema, mejorar y ofrecerle a ustedes cada día más mejores productos, mejores espacios para la capacitación. Bien, entonces vamos a esperar otros segunditos más y vamos a finalizar ya lo que es esta sesión maravillosa que tuvimos el día de hoy, sesión importantísima donde hemos tratado temas de finanzas bastante interesantes. Bien, cerramos entonces, vamos a esperar unos segunditos más. Cerramos entonces y no me queda más sino agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado en el foro virtual Actualización Tributaria para Personas Naturales,
que organiza el Banco de Occidente. Fueron 2 horas bastante interesantes con muchísima información y lo más importante es que ustedes hicieron parte de ella. Bien, mi nombre es Carlos Gutiérrez y fue un enorme placer tenerlos aquí en este espacio y poderles contar todo esto acerca de la actualización tributaria. Bien, en nombre del Banco de Occidente les damos las gracias y nos encontraremos más adelante. Hasta luego.